Ya he investigado aquella base tan extraña mucho por hoy voy a mi departamento. Hola amiguit, un momento ¿no eres un pájaro que eres? ¿Eso que tienes ahí es una hoja? Déjame verla. Objeto. SCP-346 Clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. SCP-346 debe mantenerse en una jaula para pájaros de 1 m de altura y 1,5 m de ancho en ambos sentidos. No se requieren seguros o medidas de contención adicionales, puesto que SCP-346 no es más fuerte ni inteligente que un periquito promedio. La jaula de SCP-346 debe contener al menos 2 platos con agua sobre unas pechas, los cuales deben ser llenados diariamente, y alimentado con una dieta de 5 a 6 grillos vivos de tamaño mediano diariamente. La jaula de SCP-346 debe contener una rama de árbol para posarse, arañar y escalar, un nido, comprado en una tienda para mascotas, cubierto con musgo, y un cordel con campanas de colores para su entretenimiento. El fondo de la jaula de SCP-346 debe de estar cubierto con una base de maíz biodegradable a modo de cama, la cual debe ser reemplazada cada semana. Durante la limpieza, SCP-346 puede ser contenido con una mano, con el permiso de volar en una habitación con la puerta cerrada, o colocarlo en una bolsa de papel con un libro sobre la abertura de la misma para evitar que escape. La jaula de SCP-346 debe mantenerse en la oficina de la Dra. Riggs y no se puede remover sin su permiso. A pesar de la costumbre de SCP-346 de morder las yemas de los dedos y de jalar el cabello, SCP-346 no representa ningún peligro durante una fuga y puede ser recapturado gentilmente con una red o una mano. Descripción. SCP-346 es un pequeño miembro de una familia sin identificar de pterodáctilos o antiguos reptiles voladores. SCP-346 es aproximadamente del tamaño de un murciélago pequeño y posee una estructura ósea muy ligera. Aunque su cabeza, alas y patas estén desnudos, gran parte de su cuerpo está cubierto con un suave pelaje de color negro. El origen de SCP-346 es desconocido y fue comprado por el agente en una pequeña tienda de mascotas en Brasil, siendo comercializado bajo el nombre de Congomato. El dueño de la tienda de mascotas alega que no sabe de dónde vino SCP-346, habiéndolo adquirido de una serie de huevos que compró en el mercado negro, de los cuales, solo uno eclosionó en SCP-346, creyendo que eran de una rara especie de periquitos. Algunas teorías sugieren que hay una gran colonia de criaturas similares a SCP-346 en alguna parte de Sudamérica. Pruebas han revelado que SCP-346 es un adulto, pero su crecimiento parece haber sido atrofiado por una malnutrición por desarrollarse en una jaula muy pequeña. SCP-346 también es macho, y ha sido apodado por el personal como Terry ya que lo encontraron particularmente encantador. SCP-346 se comporta de una manera similar a las aves y murciélagos, siendo más activo al amanecer y al atardecer, vuela enérgicamente en cualquier espacio que se le proporcione, llegando a atrapar insectos en aire o en el suelo. SCP-346 pía y rechina de una manera similar a las aves y roedores, siendo más fuerte en las noches. Algunos lo describen como enternecedor, otros como molesto. Anexo 1. Después del descubrimiento de SCP-1265, algunas teorías sugieren que puede haber una gran colonia de criaturas similares a SCP-346 en algún lugar de Sudamérica. Sin embargo, la existencia de SCP-346 implica que estas supuestas colonias, si existen, no poseen las mismas propiedades anómalas que SCP-1265. Anexo 2. Se han sugerido futuras investigaciones centradas en el origen de SCP-346, con la esperanza de encontrar una gran colonia de criaturas similares, quizás un indicativo de un linaje sobreviviente de los pterodáctilos, o una ruptura en el espacio-tiempo. SCP-346 debe mantenerse alejado de SCP-529, por petición de la Dra. Riggs. Te llamaré Terry y serás mi mascota jeje. Usted robó una anomalía de la Fundación SCP será ejecutado ahora.